Día con día convivimos con ciertas supersticiones, que ya sea porque la hemos adoptado o porque personas cercanas a nosotros creen, y muchas de ellas son más antiguas de lo que podríamos imaginar. Algunas creencias van más allá de un día maldito en el calendario o que se te caiga la sal en la mesa. Algunas involucran directamente el fallecimiento de algunas personas, y eso hace turbio el asunto, porque puede que las creencias se vuelvan realidad cuando involucran algo tan serio como lo que te acabo de mencionar. Temas como que los difuntos se van de 3 en 3 o que hay algo oscuro detrás de los perros ladrando en las noches. Esto y demás creencias son los que estaremos abordando el día de hoy. Es así que sin más dilación, pasemos con creencias de los pueblos mexicanos. Se van de 3 en 3. Dentro del vasto universo de las creencias populares mexicanas, hay una que genera inquietud y que personalmente se me hace muy peculiar, ya que en cierta forma he visto que es real. Y esta genera una inquietud cada vez que se menciona. Es como escuchar entre pláticas de vecinos o familiares esta frase que retumba: cuando se muera uno, faltan dos. O una que ya has escuchado seguramente: siempre se van de 3 en 3. Esto parece una maldición o algo parecido, algo que está arraigado y que sí o sí va a pasar. Y es que la idea de que la muerte no camina sola, sino que viene acompañada, ha cruzado generaciones, sembrando terror en quienes la escuchan, porque para muchos esto no es solo un decir, es algo que han visto repetirse en sus vidas. El dicho popular afirma que cuando una persona fallece, pronto fallecerán otras dos, pero esas otras dos personas tienen que ser conocidas. Algunas versiones más intensas dicen que incluso la muerte se lleva a las personas en grupos de 3. ¿Pero por qué en 3? ¿Tiene alguna explicación lógica? ¿O es simplemente un patrón que la gente ha notado a lo largo del tiempo? Puede que en este preciso momento tú estés impresionado a lo que te estoy diciendo, ya que es algo que yo he visto y vaya que es real. Desde tiempos antiguos el número 3 ha tenido un simbolismo profundo en muchas culturas, y México no es la excepción. Para algunos, representa un ciclo completo: nacimiento, vida y muerte. Para otros, es el equilibrio espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Incluso en la religión católica, tan arraigada en la tradición mexicana, se hace constante referencia a la Santísima Trinidad. Por eso, el número 3 adquiere un peso casi místico cuando se habla de eventos tan trascendentales como el fallecimiento. Pero lo interesante de esta creencia es que no solo se queda en el terreno del simbolismo. Hay muchas personas que juran haberlo vivido. Tal vez fallece un abuelo, y a los pocos días cae enfermo un vecino, y luego alguien más sufre un accidente, y este puede ser cualquiera: un amigo, alguien conocido, alguien que sueles frecuentar. Y esto lo han vivido muchísimas personas. Y aunque todo podría explicarse como simple coincidencia, las coincidencias pierden fuerza cuando se repiten tantas veces, ¿no te parece? En comunidades pequeñas esta creencia se vuelve aún más intensa. Cuando se anuncia el fallecimiento de alguien, no falta quien diga: ya se fue el primero, vamos a ver quién sigue. La gente comienza a especular, a recordar quién más está enfermo, quién ha tenido mala racha, quién soñó con velas o escuchó una lechuza cantando cerca de su casa, cosas que muchos vinculan a una muerte cercana. Y así, el ambiente se llena de una tensión difícil de explicar, como si el pueblo entero supiera que la muerte aún no ha terminado su trabajo. En algunos casos se dice que los difuntos se jalan entre sí, es decir, que cuando alguien fallece, su alma, en su paso hacia el otro mundo, llama a otros dos que están listos para partir. Y aquí es donde el asunto se pone más macabro, porque no necesariamente son personas enfermas o mayores. A veces son jóvenes, personas saludables o que parecieran estar perfectamente bien. Muchos aseguran que no hay forma de evitarlo, que es una especie de pacto que la misma muerte hace con el universo. Me llevo uno, pero no me voy sola. La creencia de que ella se los lleva en grupo no solo se limita a los relatos que se escuchan en comunidades rurales o pueblos pequeños. En muchas ocasiones también se encuentra presente en el imaginario colectivo de ciudades más grandes, donde las noticias de fallecimientos suelen ser más frecuentes, pero igual de misteriosas.
Es curioso cómo esta creencia se mantiene firme en el inconsciente colectivo de muchos, aun cuando la lógica científica no respalda la idea de que algún fallecimiento ocurra de manera grupal. Sin embargo, cuando la mente humana está ante el dolor, busca patrones y explicaciones para lo inexplicable. El ser humano necesita encontrar algo que le dé sentido al sufrimiento y la tragedia. Y así, cuando se da una pérdida, la mente se tranquiliza al pensar que algo más está por venir, o que si todo eso malo pasó, fue por algo, por alguna razón, y no que simplemente pasó porque sí. La fatalidad parece menos aterradora cuando se sabe que no es una experiencia aislada, sino parte de un orden de la vida, tal cual como lo dice este mito de que se van en tres. Lo que es aún más fascinante es que si bien esta creencia ha existido durante siglos en diversas culturas, en México el dicho de los difuntos se van de tres en tres, esta al parecer tiene una raíz que se remonta a los antiguos pueblos indígenas. Los mexicas y otros grupos originarios creían firmemente en la existencia de ciclos de vida y muerte. Para ellos esta última era vista como una etapa dentro de un ciclo eterno, donde la vida y su contraparte coexisten, se alimentan y se equilibran. El número 3 tiene un profundo simbolismo en su cosmogonía, representando no solo una unidad divina, sino también la interrelación entre los diferentes planos de existencia. El número 3 también es común entre los relatos de las cruzadas de los muertos, leyendas populares donde las almas, al fallecer, deben cruzar 3 caminos o puertas antes de llegar al más allá. Esta conexión con el número 3 podría haber sido transmitida a lo largo de los siglos, reforzando la idea de que cuando una persona fallece, está vinculado con una suerte de destino cósmico que involucra a otros 2. El fallecimiento no viene como un golpe único y aislado, sino como parte de un ciclo inquebrantable, al que todos deben de enfrentarse tarde o temprano. En la vida moderna, el concepto del fallecimiento grupal sigue vigente en muchas comunidades, incluso cuando científicos y médicos aseguran de que no existe evidencia alguna de que el fallecimiento puede llegar de 3 en 3. Aún así, la gente continúa repitiendo esta creencia, ya sea por tradición o por el poder de la superstición. En un país tan lleno de historia, tradiciones y mitos, esto para muchos sigue siendo un misterio, el cual no se puede entender completamente. ¿Por qué los perros ladran en la noche? En los pueblos de México, cuando cae la noche y el silencio empieza a cubrir los techos de lámina y las banquetas agrietadas, hay algo que rompe la calma: el ladrido insistente de los perros. No importa si es en la colonia más humilde de Oaxaca o en una calle empedrada de Guanajuato, siempre hay un can que no deja de ladrar hacia la oscuridad. Y aunque para algunos esto no sea más que ruido, para muchos otros, especialmente entre las generaciones mayores, esto tiene un significado mucho más profundo y más inquietante. Se dice desde tiempos antiguos que los perros no ladran porque sí, que si lo hacen, especialmente cuando lo hacen sin razón aparente, mirando a un punto fijo o con el cuerpo temblando, es porque están viendo algo que nosotros no podemos observar, algo que no pertenece a este mundo. La creencia más extendida entre las familias mexicanas es que los perros perciben la presencia de espíritus, almas en pena o incluso la mismísima muerte. Y no se trata solo de una superstición, esto ha sido pasado de generación en generación. Una de las versiones más comunes asegura que los perros son capaces de ver a la Llorona cuando se está acercando, la famosa entidad fantasmal que vaga por los ríos, calles y terrenos baldíos, llorando por sus hijos. Si un perro comienza a ladrar sin razón alguna, mirando a un rincón de la casa o al patio oscuro de la propiedad, uno no debe de asomarse, porque esta entidad podría estar cerca, caminando entre los árboles o parada justo en la entrada. Otra interpretación profundamente arraigada tiene que ver con la presencia de la muerte, así como se representa en la figura del nahual o incluso el tzitzimime, entidades espirituales o demoníacas del imaginario indígena. Hay quienes aseguran que si un perro ladra en medio de la noche, de forma nerviosa y persistente, puede estar advirtiendo de una visita de la parca, un fallecimiento próximo, ya sea de alguien en la casa o del propio animal. En algunas regiones rurales de Chiapas o Veracruz, por ejemplo, las abuelas cuentan que los perros tienen el don de ver lo invisible, desde seres de otro mundo hasta duendes, chaneques o simplemente almas que no han podido descansar.
Hay familias que incluso prenden veladoras cuando los perros ladran demasiado fuerte durante la madrugada, como una forma de calmar a esas almas errantes y pedir que sigan su camino. Pero no todo es miedo o tragedia. También hay una creencia ligada a la protección espiritual. Se dice que los perros, al detectar estas presencias, ladran no solo por miedo, sino para proteger a su familia, para avisarles que algo está rondando, merodeando en la penumbra. En varias regiones del país, sobre todo en el sur, hay un relato que se repite entre los ancianos. Si oyes a un perro ladrar durante la madrugada y al mismo tiempo sientes un escalofrío, es porque algo está pasando cerca. Hay quienes afirman que los perros no solo ven fantasmas, sino que también pueden ver la maldad. Personas que practican brujería, energías oscuras y hasta maldiciones dirigidas. Según algunas historias populares de Oaxaca y Puebla, cuando un perro empieza a ladrar sin cesar, mirando hacia una persona, es posible que esa persona traiga algo consigo, alguna carga espiritual o incluso intenciones negativas. Por eso, en algunos pueblos, cuando el perro de la casa se pone inquieto frente a una visita, muchos optan por limpiar el lugar con incienso, ruda o copal. En la cosmovisión mexica, los perros tenían un papel crucial. Eran guías de almas en el Mictlán, el inframundo mexica. El Xoloescuincle, una raza de perro nativa de México, era considerado sagrado. Se creía que cuando alguien fallecía, su espíritu necesitaba cruzar un río en el más allá y solo podría hacerlo si en vida había tratado bien a los perros. Uno de estos animales lo esperaría en la otra vida para ayudarla a cruzar. Por eso los perros también están tan conectados con el mundo espiritual. No solo lo perciben, sino que son parte de él. Volviendo al tema, la creencia sigue tan viva como siempre. Basta con darse una vuelta por comunidades rurales o barrios tradicionales. Si un perro comienza a ladrar, más de uno hará la señal de la cruz, otros murmurarán una oración y los más supersticiosos podrían hasta dejar una vela encendida o aventar agua bendita por la puerta. En plataformas como TikTok o YouTube han surgido decenas de videos donde se ve a perros ladrando con desesperación frente a puertas, ventanas o rincones oscuros. Justo antes de que ocurra algo extraño, un apagón, una sombra extraña que se cruza, o un objeto que se cae sin explicación. Aunque algunos lo toman como una simple coincidencia, para otros son pruebas claras de que los perros siguen siendo grandes guardianes del umbral entre este mundo y el otro. Y quizá lo más escalofriante de esto, hay quienes aseguran que si un perro aúlla, como si estuviera llorando, y lo hace mirando al cielo, es porque un fallecimiento ya ha sido anunciado. Tal vez no en la casa donde está, pero sí en alguna cercana. Entonces, la próxima vez que escuches a un perro ladrar durante la madrugada, piensa en todo lo que carga ese sonido y sobre todo, lo que ya te he contado aquí. Tal vez esté espantando a un fantasma, cuidando tu alma o avisando de que algo se acerca. No lo sé, tan solo piénsalo un poco antes de ir a dormir. ¿El alma pesa 21 gramos? En el cruce entre la ciencia, la espiritualidad y el misterio, existe una creencia que ha perdurado por más de un siglo. La idea que el alma humana, ese ente invisible que supuestamente nos da vida, pesa exactamente 21 gramos. A lo largo del tiempo, esta afirmación ha sido replicada en libros, películas, documentales y hasta en conversaciones cotidianas. ¿Pero de dónde salió esta creencia? ¿Hay una base científica detrás? ¿O estamos ante otro mito más de los muchos que rondan? Para entender el origen de esta creencia, tenemos que remontarnos a inicios del siglo XX, específicamente en 1907. En ese entonces, un médico estadounidense llamado Duncan McDowell llevó a cabo uno de los experimentos más extraños y controversiales que se hayan realizado jamás dentro de un hospital. McDowell estaba convencido de que el alma era una entidad física, y si era física, debía tener masa, es decir, debía pesar algo. Su teoría era simple pero ambiciosa. Si lograba pesar a una persona justo en el momento de fallecer, podría detectar una pérdida súbita de peso que representara la partida del alma del cuerpo, y para demostrarlo, utilizó una balanza industrial lo suficientemente precisa como para captar incluso los cambios más sutiles. El médico encontró 6 pacientes terminales con tuberculosis en un hospital de Massachusetts. Todos estaban a punto de fallecer,
Él colocó a cada uno en una cama especialmente modificada para funcionar como báscula, y entonces esperó, uno por uno. Los pacientes iban falleciendo mientras eran monitoreados, y en todos los casos, según su testimonio, hubo una pérdida de peso casi inmediata. En promedio, 21 gramos. Esa cifra se convirtió en leyenda. McDougall publicó sus hallazgos en una revista médica, y de inmediato, el experimento se volvió tema de debate entre científicos, religiosos, espiritistas y medios de comunicación. Algunos lo tomaron como prueba indiscutible de que el alma existe y tiene peso. Otros lo tacharon de pseudociencia. Pero lo curioso, no solo la cifra, sino lo que ocurrió después. McDougall intentó replicar su experimento con perros y no encontró ninguna pérdida de peso al momento del fallecimiento. Con eso, afirmó que los animales no tienen alma, lo cual generó una nueva oleada de críticas, pero también fortaleció la narrativa de que el alma humana era única, diferente a la de cualquier otra criatura viva. El número 21 comenzó a adquirir un significado simbólico. A lo largo de los años, la creencia se filtró en distintas culturas, incluyendo la mexicana, donde la concepción sobre el alma, la muerte y lo espiritual. No faltaron quienes relacionaron esos 21 gramos con los rituales de despedida, las veladoras encendidas, el peso del alma subiendo hacia el cielo o incluso siendo retenido en el purgatorio. En México, donde el fallecimiento no es el final, sino una transición sagrada, esta idea de los 21 gramos se encajó como anillo al dedo, y aunque la mayoría de las personas no conocen los detalles del experimento, la frase «el alma pesa 21 gramos» se repite como una verdad aceptada. Muchos la escucharon de sus abuelos, otros de películas, y otros más que la han leído en libros o en notas de internet. Pero entre muchas personas siempre ha estado presente esta creencia, que ronda entre la fe y la ciencia. Ahora bien, si nos ponemos estrictos y fríos, la ciencia moderna ha desacreditado por completo el experimento. Se sabe que la pérdida de peso de los 21 gramos en una persona que acaba de fallecer puede deberse a una variedad de factores fisiológicos. La expulsión de aire, relajación muscular, liberación de fluidos, incluso el cambio de temperatura corporal. Además, el tamaño de la muestra de McDougall era mínimo, sin controles rigurosos y con muchos márgenes de error. A pesar de eso, la creencia sigue viva, porque lo que importa no es tanto la exactitud del experimento, sino lo que representa. El alma, para muchas personas, es algo tan real como sus propias emociones. Y si el alma existe, tiene que tener un impacto físico. ¿Por qué no pesar 21 gramos? Suena muy en concreto, casi como si pudiera medirse en una balanza cualquiera, y eso le da fuerza a la creencia. En muchas regiones de México, por ejemplo, se hacen rituales para acompañar el alma en su viaje. Se encienden cirios que guían su camino, se toca música que lo ayuda a elevarse, y aunque nunca se menciona explícitamente el peso de los 21 gramos, la idea está implícita en esta carga que se libera, en ese algo que deja el cuerpo en el último suspiro. Incluso entre quienes no son creyentes, hay una especie de respeto hacia esa noción de se fue. Dicen que cuando alguien fallece ya descansó, como si una fuerza invisible se hubiera desprendido del cuerpo, y esa fuerza para muchos es el alma. Llámese como se llame, pase lo que pase. La conexión emocional con esta idea ha sido tan poderosa que incluso la ciencia no ha podido erradicarla del todo. Al contrario, ha terminado alimentando el mito, porque la ciencia puede explicar muchas cosas, pero hay otras que escapan de sus manos. Y es aquí donde la creencia encuentra su espacio. También hay quienes creen que el alma no se va de inmediato, que tarda unos días en dejar este plano terrenal. Por eso, los rezos del novenario, las misas a los 7 días, a los 30 y al año, son intentos por acompañar esa transición, por darle fuerza al alma para que pueda seguir su camino. Y hay casos donde se dice que no logra partir, que queda atrapada por asuntos pendientes, por apegos o por un final violento, y ahí es cuando nacen los relatos de almas en pena. Se aparecen todas las noches a las 3, dicen en muchos pueblos. Se escuchan pasos, se caen cosas pero no hay nadie, y todo eso se interpreta como señales de un alma que no ha podido soltar sus 21 gramos del todo. Incluso en los hospitales, los trabajadores, sobre todo enfermeras o personal de limpieza, cuentan cosas, que cuando alguien fallece, se siente el cuarto más pesado o más ligero, que hay un cambio en el ambiente. Algunos dicen que se escucha un suspiro,
otros que una sombra se desliza hacia la puerta. Es como si algo efectivamente abandonara el cuerpo, porque hay algo que se rompe en el aire y ahí, aunque no haya básculas ni experimentos, los 21 gramos se vuelven reales. Pero cuéntame, ¿consideras que en realidad esta creencia trasciende a algo más allá de eso? Una creencia. ¿Consideras que con lo visto en el experimento de McDowell se podría considerar real esta creencia? Me gustaría saber qué opinas en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas creencias de México, esas supersticiones que nos acompañan y que llegan para ser adoptadas, pero sobre todo, creídas. Dime, ¿cuál de las creencias que hemos visto consideras real? O bien, tú mismo has experimentado. Recuerda que si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.